Hola, mi nombre es José Ángel Navarro Teo. Yo soy un joven del Instituto Carpos, el cual soy misionero que está en Estados Unidos. Es algo maravilloso el ser un cristiano. Hola, mi nombre es Cecilia Señora y yo fui una de las misioneras que fui excluida en la Casa Carpos. Para la gloria de Dios, yo estuve como misionera en Estados Unidos, en la ciudad de Phoenix. Hola, mi nombre es Dora Elizabeth Ochoa Lara. Soy un integrante del Instituto Carpos y yo fui enviada a la ciudad de Phoenix, Arizona, para trabajar en el ministerio para la obra de Dios. Ahí estuvimos yo y mis hermanos un tiempo. Fue llevada a la ciudad de Phoenix la familia Quiñones, también Mireya Parra, quien era coordinadora, la que nos dirigía a nosotros como misioneros, era la encargada de nosotros. También estaba otra familia, que era la familia Acedo, también nuestra hermana Rosita Soto y su esposo. Nosotros fuimos llevados a Phoenix, Arizona con un propósito: levantar una misión que era de la iglesia Ríos de Agua Viva. El propósito era empezar con una misión y con el tiempo queríamos levantar una iglesia. Hola, mi nombre es Ángel Padilla, soy moderador invitado de esta plática que vamos a tener. Sí, nos informa de la iglesia Ríos de Agua Viva, presenta para ustedes los acontecimientos que han vivido la congregación en los últimos días. Continuamos con nuestros invitados. ¿Cuál es su experiencia, la experiencia que ustedes vivieron mientras estuvieron de evangelistas y misioneros en Estados Unidos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues nosotros somos un grupo de jóvenes del instituto, los cuales salimos de misioneros hacia el lugar de Estados Unidos, en una ciudad que se llama Phoenix. Nosotros fuimos a poner unas misiones que estaban ahí, que eran, los que estaban encargados eran Manuel Castillo y Pedro Quiñones. Nosotros nos dividieron, o cuando eran dos casas nos dividieron, éramos alrededor de 12 jóvenes, si bien recuerdo. Entonces nos dividieron en un tiempo hombres y mujeres y empezaron a haber unos conflictos ahí entre los encargados, que había mucha división, el cual en un tiempo hubo una división entre los jóvenes, con lo cual ya no nos veíamos, lo cual nosotros quisimos retomar esa amistad la cual había aquí en Hermosillo, esa hermandad. Y al paso del tiempo se efectúa un conflicto en el mes de acción de gracias en Estados Unidos. Un culto, al terminar ese culto se quedaron los dos encargados, que son Manuel Castillo y Pedro Quiñones. Se quedaron ellos a platicar, los cuales tenían tiempo sin hacerlo. Fue algo raro para nosotros, como se lo pueden decir mis hermanas también, que ellas se estuvieron. Pues así es. Yo recuerdo cuando llegué a la ciudad de Phoenix, Arizona, pues los encargados de estas misiones ya estaban en ese lugar. Pero hubo un conflicto ahí porque había una encargada que era Mireya Parra. Ella se hacía cargo de todos nosotros como misioneros, era la coordinadora. Mas, sin embargo, ella estaba realizando una campaña evangélica. ¿Para qué? Para traer almas a los caminos del Señor. Pero hubo algo. Los encargados de las misiones, que era Manuel Castillo y que era Pedro Quiñones, no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo ellos, cada quien quería hacer las cosas a su modo, diferente. Entonces, tenía que haber ahí una unidad entre ambos encargados y ellos no quisieron. Fue ahí cuando hubo una separación, hubo una división ahí. Entonces, nosotros como misioneros también unos estábamos apoyando a un encargado que era Manuel Castillo y otros estábamos apoyando a Pedro Quiñones. Pero nosotros queríamos estar unidos todos. Pero empezamos a ver ahí que entre ellos los encargados, no sé, yo no quiero
tú haces. Y decía, yo tampoco quiero hacer lo que tú haces. Entonces empezó a haber un conflicto ahí. Nosotros no podíamos entender hasta cierto punto nada más por qué ellos actúan de esa manera. Si se supone que todos veníamos con un mismo propósito, con un mismo sentido de levantar una obra en la ciencia. Empezó como una misión, pero había en nosotros el anhelo de levantar una iglesia donde vinieran almas al camino del Señor. Pero ¿qué pasó ahí? Como dice mi hermana, se celebró un culto que era de acción de gracias, en el cual para mí fue algo sorprendente porque ellos no tenían buena comunicación, los encargados de las misiones. Entonces ese día cuando se realizó ese culto de acción de gracias, me sorprendió tanto a mí y yo creo que también a cada uno de mis hermanos, porque vimos llegar a cada una de las familias, vimos llegar al encargado de una misión que era Manuel Castillo y a Pedro Quiñones, cuando no había comunicación. Y para mí fue algo sorprendente, porque dije yo, qué raro que ellos hayan venido como invitados a este lugar cuando no hay comunicación. Entonces, ahí se encontraba mi hermano. Después de que se acabó este culto de acción de gracias, ellos empezaron a platicar, tuvieron una reunión y mi hermano José Ángel les puede explicar qué fue lo que se movió en ese momento ahí, qué fue la plática que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque él estuvo presente. Nosotros estábamos en nuestra recámara reposando, durmiendo, pero él sí estuvo presente. Entonces mi hermano José Ángel puede narrarles lo que aconteció en ese momento. Nosotros estábamos allí, yo por una parte antes ya venimos a este lugar, a Hermosillo, ¿sabes? Y nosotros ya hemos decidido, yo y otros jóvenes, venirnos para acá, y empezamos a ver que los dos encargados estaban platicando, cosas que nunca habíamos hecho, sentarnos los dos a platicar. Estaban en la parte de afuera, estaban primero platicando de ellos, y se fueron en el carro de Manuel Castillo, se fueron y volvieron como a la hora, creo. Volvieron y empezaron a platicar ellos. Empezaron a platicar, a decir cosas que al menos a mí no empezaron a parecer. Estábamos y estábamos la mayoría de los jóvenes, excepto las muchachas, mi Mireia vino a una junta aquí en Hermosillo. Estábamos la mayoría ahí y los encargados, y nos empezaron a platicar sobre cosas del pastor, cosas que no me pareció. Primero dijeron que si el pastor se moría en una de las vías, que algún choque, una volcadura, porque el pastor iba mucho para allá, ¿quién se iba a quedar con las casas? Ese pensamiento fue el primero que tuvieron ellos. Si él parecía que él se iba a quedar con Mireia, era la encargada, pero decían que Mireia se iba a quedar con la encargada, pero más bien esas casas eran las casas de los misioneros, donde los misioneros se iban a poder quedar allí, fuera que cualquier misionero que fuera elegido en ese río, ahí no llegaron. Entonces ellos no pensaron así, sino que tuvieron una guía, creo que fue, la cual ellos buscaron. Pues ellos pensaron por qué Mireia, empezaron a decir cosas de Mireia primero, que a lo mejor Mireia se acostaba con el pastor. Empezaron a decir que el pastor tenía relaciones con otras jóvenes de las que estaban ahí, con otras mujeres que estaban ahí. Entonces fue algo sorprendente para nosotros, porque si no se comunicaban para darle la palabra, porque se estaban sentando juntos los dos para platicar eso. Entre eso platicaban también que la manera era golpeada y muchas cosas de las jóvenes de tocar, por que él las violaba, que él abusaba de ellas, que las metía a la oficina y hacía muchas cosas con ellas, las cuales yo por cuanto tengo más de un año en el Instituto Carpo, puedo decir que no es cierto, porque a mí me ha tocado estar en la oficina, me ha tocado hablar con el pastor, me ha tocado platicar con las muchachas, y usted al platicar con ella, usted sabe que no es cierto,
Porque cuando alguien abusa de él sexualmente, tú ves el cambio en él. Porque si alguien lo viola, su forma de ser cambia. Empieza a caer en depresión, en los pensamientos que te vienen mucho a la mente, el que te violaron, y empiezas a caer tu ánimo. Entonces yo por eso podría decir que no, por cuanto yo sé quién es mi pastor, yo sé quién es el que me ha instruido bien, quién es el que me ha discipulado. Él es el que me instruyó para yo ser un misionero, para yo ser un evangelista, el cual fui yo a hacer a Estados Unidos. Empezábamos a ver de que algunos ya no querían, pero era por lo mismo, por la señal, la cual al fin vino a traer una unión mala, la cual hablaron, se confabularon mucho desde nuestro pastor, decían que tenía muchos problemas aquí en el Hermosillo, decían que él iba y firmaba a la delegación, pero no sabía ni por qué era. Ellos decían que a lo mejor que había golpeado a su esposa, que por eso él firmaba, lo cual sabemos que nunca ha sido, porque nunca le hemos visto ningún golpe a nuestra hermana Inés. Y cuando alguien lo golpea, lo principal son los brazos o es la cara. Entonces nunca le hemos visto algún golpe. Y pues yo mucho tiempo convivido con ellos. El tiempo que estuvimos ahí fueron cerca desde las 12 hasta las 6 de la mañana, creo que fue. 6 horas en las cuales ellos tuvieron una configuración, donde entró Balaam también, uno de los frutos de allá, se podría decir, uno de los jóvenes que allá recibió a Cristo, lo cual al tiempo parece que desecharon la palabra. Porque al tú levantarte contra un siervo, es porque no amas a Dios, no amas la palabra. Porque dice la palabra que el que no ama a tu hermano, ¿cómo amar a Dios? Entonces tú empiezas a ver tus frutos, dice la palabra que por sus frutos los conoceremos. Yo empecé a ver de ellos unos frutos que ya no iban conforme a la palabra, conforme al Señor. Entonces dije, bueno, si supuestamente ellos son mis hermanos, ellos son misioneros, ellos son ministros, ¿por qué están hablando así de nuestro pastor? Porque nuestro pastor siempre buscaba a nosotros, cuando nosotros estuvimos allá, buscaba que nosotros tuviéramos alimento, que nosotros estuviéramos bien. Pero al parecer ellos no buscaron eso. Ellos no supieron aprovechar que alguien viera por ellos. Porque nuestro pastor, cuando iba, si nosotros nos faltaba algo, él lo compraba. Él veía siempre, iba y ponía todo en orden a ver qué pasa aquí. Y ellos empezaron a desechar lo que él nos dio. Empezaron a hablar de su esposa, de que a lo mejor todavía del día de hoy. Uno de ellos dijo, Pedro dijo que él podía derribarlo, por cuanto ellos decían que era un siervo, un ungido de Dios. Entonces, si tú te estás confabulando ante un siervo, ¿cómo puedes decir que tú vas a tumbar a alguien? Entonces tú no eres un siervo, ¿cómo vas a tumbar a alguien que tiene unción? Nosotros lo podemos ver porque hemos visto las maravillas que el Señor ha usado a nuestro pastor para que se vean esas maravillas, esos milagros, esos prodigios. Entonces, nosotros veíamos que ya se meneaba el poder de Dios porque el Señor es grande en misericordia. Pero veíamos que no era por ellos, sino por la gracia del Señor que poseía a las personas. Porque, ¿cómo vas a tener tu unción si empiezas a hablar de un cielo? Son muchas cosas las cuales ocurrieron y también Vania empezó a hablar de que el pastor la había violado, cosa que no es cierto, cosa que nunca pasó. ¿Quién es Vania? Vania Quiñones, es hija de Pedro. Entonces ella dice también pues que se violó, cosa que nunca fue cierto. A ver, aquí está con nosotros Cocina. Yo recuerdo que faltaban aproximadamente 2 días antes de que todo esto ocurriera. Yo hablé con David, era uno de los misioneros. Él era el novio de Vania, pues yo hablé con él 2 días antes de que todo esto ocurriera. Y él me comentaba
me decía, tengo miedo de todo lo que va a pasar, me dice,